Veamos esta ecuación trigonométrica. Recuerden que si no nos especifica qué tipo de ecuaciones, de soluciones, perdón, si soluciones generales o las soluciones dentro de un intervalo, nos pide el problema, entonces siempre vamos a encontrar soluciones generales, si no especifica qué tipo de soluciones. Entonces aquí tenemos seno de teta por tangente de teta igual a seno de teta. Algo que no debemos hacer cuando resolvamos ecuaciones es que, por ejemplo, si nosotros tenemos este seno de teta y lo pasamos a dividir acá y lo cancelamos con este, y hacemos esto estaría incorrecto. Esto estaría incorrecto porque al hacer eso estaríamos perdiendo soluciones de la ecuación. Entonces, la ecuación no se resuelve de esa forma. Lo que se hace es lo siguiente. ¿Qué sería seno? Este seno de teta lo pasamos al otro lado a restar. Lo pasamos a restar y lo sacamos como factor común. Y ahora lo que tenemos es un producto igualado a cero. Entonces lo que hacemos es que igualamos cada factor a cero. Seno de teta igual a cero. Y tangente de teta menos 1 igual a cero. Y ahora resolvemos cada una por separado, ¿verdad? Entonces, seno de teta, ya les había dicho en la clase anterior, cuando el seno es igual a cero, el seno es igual a cero cuando el ángulo es múltiplo de pi. Entonces, ahí no usamos el ciclo unitario, allá sabemos directamente cuándo seno es igual a cero. Cuando esto es múltiplo de pi. Ya tenemos resuelta eso. Ahora, aquí despejamos para tangente, nos va a quedar que tangente es igual a 1. Y ahora vemos en el círculo unitario donde la tangente es 1. ¿Verdad? La tangente es y entre x, entonces va a ser 1 cuando el valor de y el valor de x sean iguales, que sería aquí y aquí. Y ahí. Entonces, recuerden que la tangente no escribimos los dos ángulos, porque al sumarle el periodo a este ángulo de aquí, ya se incluye este otro. ¿Verdad? Entonces solo escribimos un ángulo, que sería este. Entonces va a quedar que la tangente es pi cuartos más el periodo de la tangente. Con K que pertenece a Z. El periodo de la tangente es Kpi. Y ahí tenemos ya resuelta entonces esa ecuación. Así que el conjunto solución de esa ecuación, Kpi, pi cuartos más Kpi. Con K que pertenece a los enteros. Y ahí tenemos entonces resuelta la ecuación diferencial. Así que aquí no cancelamos, ¿va? Porque si cancelamos, si nosotros hubiésemos cancelado aquí esta solución o este valor de teta, que también es solución de la ecuación, no lo hubiésemos podido encontrar. Entonces, al cancelar, lo que estamos haciendo es perdiendo soluciones. Entonces, por eso no cancelamos, sino que factorizamos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Licenciado, ¿por qué no pone como solución también 5 pi cuartos? Porque aquí, por ejemplo, si K vale 1, entonces al sustituirlo acá va a quedar que teta es pi cuartos más pi. Y eso es 5 pi cuartos. Ah, ok. Entonces ya se incluye, por eso no se escribe. En el caso de la tangente no se escribe ese segundo ángulo porque ya se incluye aquí, ¿verdad? En el caso de seno y coseno sí hay que escribirlo. Bien, Ok, gracias, Lick. ok, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Dígame.
¿Hay alguna posibilidad de que el conjunto solución nos dé vacío o, Sí, o no es posible? sí es posible. Tal vez creo que tengo alguna por ahí eh, donde nos dé vacío. ¿Va? Vamos a ver, pero sí es posible. Ah, ok, Sí. gracias. Incluso también existe la posibilidad, al ser una ecuación, existe la posibilidad de que también tenga infinitas soluciones. También existe esa posibilidad. Bueno, estas son infinitas soluciones, pero cuando me refiero a infinitas soluciones es de que no encontramos así un ángulo específico para teta, sino que teta puede ser cualquier valor. Ok, veamos otra. Esta otra. Despejamos para seno. ¿Va? Entonces aquí tenemos que dos, bueno, vamos a cambiar el color. 2 seno de 3 teta es igual a negativo raíz de 2. Y seno de 3 teta es igual a negativo raíz de 2 sobre 2. Siempre para estos ángulos tenemos, o para estos valores tenemos dos ángulos. Si lo buscamos, seno es el que corresponde a y, sería negativo raíz de 2 sobre 2, está aquí, 5 pi cuartos, y está aquí, creo que es 7 pi cuartos. Tenemos dos ángulos. Tenemos el de 5 pi cuartos, acá, y tendríamos el de 7 pi cuartos. Entonces, nos va a quedar lo siguiente. El ángulo aquí es todo, 3 teta. 3 teta va a ser igual a 5 pi cuartos más el período. El período de seno es 2k pi, con k que pertenece a los enteros. Entonces aquí despejamos para teta. Entonces nos va a quedar 5 pi doceavos más, eh, esto quedaría 2k pi sobre 3. Y ya tenemos el valor de teta, con k que pertenece a los enteros. Y aquí lo mismo. Sería 3 teta igual a 7 pi cuartos más 2k pi. Ahora, siempre el periodo. Siempre le sumamos el periodo antes de despejar para el ángulo. Porque si se lo sumamos después, entonces las soluciones que obtendríamos al sustituir k por algún valor no serían soluciones de esta ecuación diferencial. Y entonces aquí queda que teta es igual a 7 pi doceavos más 2 k pi tercios. Y ya tenemos entonces las soluciones. Va con k que pertenece a los enteros. Así que el conjunto solución de esto sería 5 pi doceavos más 2 k pi tercios, 7 pi doceavos más 2 k pi tercios. Con k que pertenece a los enteros. Y ahí tenemos entonces las soluciones de esa ecuación. El periodo siempre, me están preguntando el periodo siempre es el mismo, sí. Para seno y coseno es 2pi y para tangente es pi. Bueno, multiplicado por k, ¿verdad? En todos los casos. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda?
Ok, veamos otra entonces. Siempre es recomendable tratar de expresar la ecuación utilizando la misma razón trigonométrica. A menos de que no podamos, entonces factorizamos y siempre cuando factoricemos tratamos de que los factores, cada uno de los factores dependa solo de una razón trigonométrica. Eso sería más fácil, ¿vaya? Si no podemos hacer eso, pues habría que buscar otra forma de resolverlo. Por ejemplo, aquí. Aquí tengo coseno cuadrado y aquí tengo seno cuadrado. Entonces, voy a aplicar identidades trigonométricas. Hay identidad trigonométrica para seno cuadrado. Puedo aplicar esta. Puedo aplicar esa. Tengo esta otra. Y en el caso del ángulo medio, está esta otra. Aquí más o menos. Esas son las identidades que podría aplicar para ese seno cuadrado que tengo ahí. Ahora, esta primera no me conviene. La razón por la cual no me conviene utilizar esa primera, aunque tenga coseno cuadrado, es porque los ángulos son diferentes. Y no me conviene tener ángulos diferentes, a menos de que después quiera aplicar la suma o las fórmulas de suma a producto o de producto a suma. Pero lo ideal es siempre buscar tener el mismo ángulo para poderlas reducir después. Entonces esta primera no me conviene. Puedo aplicar esta segunda si quiero. Y es más, la que voy a aplicar va a ser esta. La que voy a aplicar va a ser esta. Esta la puedo usar, esta tercera, pero es mejor si evitamos radicales. Aunque aquí el radical, como está elevado al cuadrado, ese radical se va a cancelar y no va a haber ningún problema. Pero aquí ya puedo hacer la sustitución de un solo con esta. Entonces, repito, la primera definitivamente no me conviene porque los ángulos que tengo son diferentes. Entonces, al final no voy a poder unir esos cosenos. Entonces, las que me convienen son estas, ya sea esta o esta. Esta, repito, la tercera no la aplico porque tengo radicales y no quiero estar usando radicales. Aunque en el caso de este problema, el radical se cancelaría con este cuadrado. Pero voy a usar esta. Me va a quedar 2 menos coseno cuadrado de x igual a 4. Pero aquí tengo un error en esta identidad. Aquí es 2, no es u. Igual a 4 por seno cuadrado. ¿Quién es seno cuadrado? Es todo esto. 1 menos coseno de 2u. Al multiplicar este 2 de aquí por u, que es todo esto, se va a cancelar este. Y solo me va a quedar u. O en este caso solo me va a quedar x. Sobre 2. Aquí pues 4 entre 2 es 2 y de paso voy a hacer la multiplicación. Me va a quedar 2 menos 2 coseno de x. Cancelo. Paso todo a un mismo lado de la igualdad. Bueno, este sería negativo. Este sería más 2 coseno de x. Igual a 0. Saco el coseno de x como factor común y me quedaría menos coseno de x más 2 igual a 0. Y tengo entonces dos factores igualados a 0. Coseno de x igual a 0. Y el otro, negativo coseno de x más 2 igual a 0. De aquí ya tenemos para qué ángulos el coseno es igual a 0. El coseno es 0 cuando x es pi medios. Entonces, pi medios, el coseno es 0. En 3 pi medios el coseno es 0. Más k pi.
Ya tenemos dado eso de la clase anterior, que el coseno, me había dado la clase anterior, aquí está. El coseno es 0 en estos ángulos, en radianes o en grados. Y el seno es 0 en estos ángulos, en radianes o en grados. Entonces ya tengo ese valor. Y en el caso de este, si despejo para coseno, me va a quedar que coseno va a ser igual a negativo 2, a positivo 2. Al final va a quedar que coseno es igual a positivo 2. Ahora, esto no tiene solución. No hay soluciones. Recuerden que los valores de seno y coseno siempre están entre negativo 1 y positivo 1. Siempre están entre esos dos valores. No importa qué ángulo sea el que tengamos ahí. Nunca seno ni coseno van a estar fuera de esos dos valores. Y entonces aquí estamos diciendo que el coseno es igual a 2, lo cual no es cierto. No importa qué ángulo sea esto, esto nunca va a ser cierto. O sea que esta no va a tener solución, esta parte. Así que la única solución de la ecuación diferencial, perdón, ecuación trigonométrica, estoy mezclando la otra clase, ecuaciones diferenciales, todavía les falta pasar 110, 111, cálculo 1, cálculo 2 para llegar a ecuaciones diferenciales, ¿no? Ya falta bastante para eso. La única solución de la ecuación trigonométrica es esta. Conjunto solución y medios más capi, con k que pertenece a los enteros. Y en este caso, pues aquí no hay solución, porque no importa qué valor tenga x, el coseno de x nunca va a ser igual a 2, ni el seno va. De ahí las otras sí. Las otras 4 razones trigonométricas sí pueden ser igual a 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Veamos entonces otra. Miren que vamos aumentando el tipo de ecuaciones que tenemos. Seno tangente de teta menos 10, tangente de teta más 3, seno de teta menos 6 igual a 0. Podríamos utilizar identidades trigonométricas ahí, por ejemplo, para la tangente que es seno entre coseno, pero eso sería complicarnos. Sería ser más complicada la ecuación porque entonces tendríamos que encontrar para seno y para coseno. Y aparte de eso tendríamos que trabajar con una racional, porque tendríamos seno entre coseno, habría que encontrar valores prohibidos para poderla resolver. Se puede resolver, pero sería complicarse. Esta ecuación se puede factorizar por agrupación. Aquí podemos sacar el 5 tangente como factor común y aquí podemos sacar el 3. Saco la tangente, entonces 5 tangente, aquí solo queda seno. Y aquí queda menos 2. Más, y aquí saco el 3. Bueno, saco el 3, aquí queda seno. Y aquí queda el 2. Y ahora puedo seguir factorizando, ¿eh? Estos dos factores son iguales. Y entonces me quedaría 5 tangente más 3 igual a 0. Y tenemos entonces, ya está factorizado, un producto igualado a 0. Eso significa que cada factor lo igualamos a 0. Este igual a 0. Y 5 tangente
de teta más 3 igual a 0. Y aquí tendríamos que seno es igual a 2. Y sucede lo mismo que en el problema anterior. Siempre el valor de seno y coseno están entre negativo 1 y positivo 1. Así que aquí no existe ningún ángulo para el cual seno sea igual a 2. Entonces aquí no hay soluciones en esta parte. Vamos con esta. Aquí despejamos para tangente. Y nos queda que tangente es igual a negativo 3/5. Si lo buscamos en el círculo unitario, no lo vamos a encontrar. Ustedes ven, no hay ninguna parte. Recuerden que tangente es y entre x. ¿No? Y no hay ninguna parte aquí donde el valor de y o el valor de x sea algo, nos dé algo parecido a esto. Entonces, ese ángulo no lo tenemos en el círculo unitario. Pero no significa que no se pueda resolver. Vamos a resolverlo. Como no está en el círculo unitario, vamos a utilizar la calculadora para encontrarlo. En este caso, sí, vamos a tener que expresarlo en decimales. Esto, tangente, o teta, perdón, si esperamos para teta, teta es la tangente inversa de negativo 3/5. Más, siempre hay que sumarle el período. Aquí el período depende cómo querramos expresar esta respuesta, si en grados o en radianes. Como voy a usar decimales aquí, la voy a expresar en grados. Porque los grados son más fáciles de manejar en decimales que los radianes. Entonces aquí el período se lo voy a sumar en grados. 180 grados por K. Con K que pertenece a Z. Y ahí tengo entonces el valor de teta, ¿verdad? Ahora, si quiero expresar algún determinado valor, pues uso la calculadora. Vamos a ver cuánto da la calculadora en grados. Un segundo, vamos a ver. Tangente inversa de negativo 3/5. Bien, la calculadora me da para esto negativo 30.96 grados. Vamos a traer con 3 decimales mejor. 94. Este es 964, sí. Más 180 grados. Con K que pertenece a Z. Bien, ese valor que me da la calculadora, algo muy importante porque después lo vamos a necesitar. Debe ser acá. Ese valor que me da la calculadora es este ángulo. De aquí. Es el que me está dando la calculadora, negativo 30.964. Es muy importante, recuerden siempre, desde el inicio mencionaba que es muy importante saber dónde quedan los lados terminales de los ángulos. En este caso, el valor que me da la calculadora es este ángulo. La razón es porque las calculadoras, cuando es tangente, los ángulos que me da están entre negativo pi medios y positivo pi medios. Cuando uso la calculadora me da ángulos aquí. Entre esos valores. Entonces, y siempre me da ángulos, o casi siempre, me da ángulos que son ángulos que su valor absoluto mide entre 0 y 90 grados. Y es ese ángulo de ahí, medido en ese sentido porque es negativo, y además de eso, medido en ese cuadrante, porque en ese cuadrante la tangente es negativa. La tangente es negativa en el segundo y tercer cuadrante, perdón, y cuarto cuadrante. Entonces la calculadora me da
en este cuadrante. Siempre el ángulo que me da la calculadora es un ángulo medido desde el eje X. Siempre, nunca me va a dar un ángulo medido desde el eje Y, sino que siempre me va a dar un ángulo medido desde el eje X. Entonces, aquí, ahora, ¿por qué les digo eso? Porque esta respuesta se puede expresar también de otra forma. En lugar de usar este ángulo que está aquí, negativo 30.964, puedo usar este ángulo. Puedo usar ese ángulo. ¿Cuánto sé que mide ese ángulo? Pues la vuelta completa es 360. A 360 le quito ese pedazo. Este ángulo de aquí mide 329.036. Entonces, la respuesta la puedo expresar utilizando este ángulo, no hay ningún problema, la puedo expresar utilizando este ángulo o la puedo expresar usando este ángulo. Más 180 por K. Con K que pertenece a Z. Entonces, las respuestas pueden estar expresadas de una de esas dos formas. Eso es para tener cuidado al momento de resolver un problema. De repente llegamos a esta solución, pero la respuesta no está expresada de esta manera, sino de esa. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Si son ángulos que están en el círculo unitario, pues es más fácil. Pero si ya son ángulos que no están en el círculo unitario y usamos calculadoras, entonces hay que considerar esto. Hay que considerar eso. Además de eso, no es el único ángulo también que puedo utilizar. Ok, voy a quitar esto de aquí. Vamos a bajarlo un poco. Sí, no es el único ángulo o los únicos ángulos o la única forma que puedo expresar esa respuesta. Tomando en cuenta los 30 grados que me dio la calculadora acá, sin el signo, ese signo lo vamos a, ya lo consideré aquí al escribir ese ángulo, pero también esos 30.964, usándolo como ángulo de referencia, lo puedo escribir aquí. 30.964. ¿Por qué razón no puedo escribir ahí? Porque la tangente aquí es negativo 3/5 y la tangente es negativa también en ese cuadrante. O sea que si saco la tangente para el ángulo en este cuadrante, esa tangente me va a dar negativo 3/5. Entonces puedo escribir este ángulo, 30.964 sin el signo, en ese segundo cuadrante. Y entonces, para la respuesta no utilizaría este ángulo, sino que para la solución, dar la solución, el ángulo que utilizaría sería este. Este de ahí. Un ángulo positivo en posición estándar. O sea que otra forma de dar la solución a ese problema sería 180 menos 30.964. 149.036. Más siempre el periodo. Y ahí tengo otra forma de escribir la respuesta de ese problema. Usando ángulos positivos o utilizando el ángulo que me da directamente la calculadora. Tengo esas formas de escribir la respuesta.
Entonces, siempre hay que considerar estas opciones para al momento de sacar la respuesta, ¿verdad? Repito, con el círculo unitario fácil porque ahí ya están los ángulos dados, dónde es negativo, dónde es positivo. Pero cuando lo sacamos en la calculadora siempre nos va a dar, en este caso nos está dando este ángulo. Pero no es el único ángulo para el cual la tangente es igual a negativo 3/5. Está este otro y está este otro. ¿Cómo saco este otro? Porque sé que es ahí donde va el 30.964. La calculadora, el ángulo que me da, siempre es un ángulo medido desde el eje X. Lo único que tengo que hacer es decidir en qué cuadrante lo voy a colocar. ¿Y cómo sé en qué cuadrante lo voy a colocar? Por este signo. Por ese signo. La tangente es negativa en el cuarto cuadrante y en el segundo cuadrante. Entonces, por esa razón, está colocado aquí, que es el que me dio la calculadora desde el inicio, y está colocado aquí. Solo que aquí no uso este ángulo para escribir la respuesta, sino que el que uso es este. 149.036 grados. Entonces tenemos tres formas de escribir la solución de esa ecuación diferencial. ¿Ven alguna pregunta, alguna duda? Bueno, veamos otra. Esta. Déjenme ver, creo que esta tenía un problema. Denme un minuto para revisar. Creo que esta ecuación tenía un problema. Ok, vamos a revisarla. Había un problema con uno de los signos. Voy a ver de dónde la saqué para poderla revisar. Porque sí había un problema con uno de los signos. Entonces, vamos a buscarla. Ujú. Eso. Estoy buscándolo ahorita a ver si de que tenía el problema. Porque sí había un problema con un signo ahí. Si me pongo a resolverla así como la tengo, no me va a salir. Entonces, solo- vamos a ver. No la encuentro, pero
Ujú. Bueno, vamos a probarla a ver si era así, pero no la encuentro. Ahí sí, si no era así, pues lo más seguro es que no me salga, ¿verdad? Pero vamos a probarla. No le encuentro donde la saqué, pero sí tengo la impresión de que había un error en alguno de los signos. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Bien, tenemos esa ecuación. Ahí lo que tenemos que hacer es aplicar identidades trigonométricas para poderla reducir. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, este coseno a la 3 lo voy a dejar así como está. Bueno, en realidad no puedo aplicar ninguna identidad ahí, ¿verdad? Coseno a la 3 de x. Menos este coseno de 3x lo puedo escribir como coseno de 2x más x. El 3x se puede escribir 2x más x. Y esto lo voy a copiar. Igual a 0. Aquí, bueno, sigo copiando este coseno a la 3. Y aquí aplico la identidad. Coseno de 2x más x es coseno de 2x por coseno de x más, menos, sería en este caso, seno de 2x, seno de x. Pero, como hay un signo menos antes, ese menos va a cambiar el signo de lo que resulte de aquí. O sea que aquí va a quedar menos y aquí va a quedar más. Menos 2 seno de a la 3 de x. Aquí sigo aplicando identidades. Coseno a la 3 de x menos, y este coseno de 2x puedo aplicar cualquiera de las tres identidades para el coseno del ángulo doble que hay, con cualquiera saldría el problema. Voy a usar esta. Porque cuando haga esta multiplicación, este coseno por este coseno cuadrado me va a quedar coseno a la 3, que lo voy a poder cancelar con este. Entonces por eso estoy utilizando esa. Aquí para seno, pues la única que puedo utilizar es esta, la del seno de 2x es esto, 2 seno de x coseno de x por seno de x. Menos 2 seno a la 3 de x. Igual a 0. Entonces ahora hago las multiplicaciones. Aquí me queda entonces coseno a la 3 de x. Aquí me va a quedar este coseno por este menos coseno a la 3, más seno cuadrado por coseno, más, aquí seno por seno cuadrado, menos 2 seno a la 3 de x. Igual a 0. Se cancela eso. Entonces creo que sí está bien escrita la ecuación. Ahora, estos dos los puedo sumar. Me va a quedar 3 seno cuadrado de x, coseno de x, menos 2 seno cubo de x. Y ahora puedo sacar el voy a sacar el seno cuadrado como factor común. Entonces, sacar el seno cuadrado como factor común, aquí queda 3 por coseno, aquí queda 2 y aquí tengo seno a la 3, pero como saqué seno cuadrado, eso lo queda seno. Igual a 0. Ya está factorizada, está igualada a 0. Ahora lo que hacemos es igualar cada factor a 0. Seno cuadrado de x igual a 0. Y el otro, 3 coseno de x
menos 2 seno de x igual a 0. Y este exponente pasa como raíz al otro lado, así que nos queda que seno de x es igual a 0. Y ya sabemos para qué ángulos el seno es igual a 0. El seno es igual a 0 cuando los ángulos son múltiplos de pi. Con k que pertenece a z. Y ahí tenemos entonces para eso. Ahora, aquí no podemos aplicar ninguna identidad así como está. Este tipo de ecuaciones, la forma más fácil de resolverla es la siguiente. Voy a pasar este seno al otro lado. Y voy a pasar este coseno a dividir y este 2 lo voy a pasar a este lado. Entonces me va a quedar seno de x entre coseno. Puedo mandarlo a dividir porque no se cancela. ¿Va? Igual a 3 medios. Y aquí por identidades, eso nos queda tangente. Tangente de x igual a 3 medios. Y ahora, pues, esto lo buscamos en el círculo unitario, no lo vamos a encontrar en el círculo unitario, así que lo hacemos de la misma forma que el anterior. Vamos a tener entonces que x es la tangente inversa de 3 medios más kpi, con k que pertenece a los enteros. Y ahí tenemos entonces el valor de x. Lo voy a dejar de esa forma, no lo voy a expresar en decimales, lo voy a dejar así nada más expresado. Y ahí tenemos el valor de x. Entonces, el conjunto solución aquí sería kpi y tangente inversa de 3 medios más kpi. Esta tangente inversa de 3 medios, así como lo estoy escribiendo, lo tendría que hacer en la calculadora en radianes, porque le estoy sumando radianes. No puedo mezclar grados con radianes. O todos son grados o todos son radianes. Con k que pertenece a z. Y ahí tenemos el conjunto solución.